¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos a través de las redes sociales de Meta Sports Marketing y estamos listos para el día de hoy tener una entrevista muy interesante. Soy Enrique Aquino, corredor olímpico en Moscú en 1980, medallista en Juegos Panamericanos en San Juan de Puerto Rico, en Juegos Centroamericanos en La Habana, Cuba y en Juegos Mundiales Universitarios. En 1979, la sede fue aquí en la Ciudad de México, en las pruebas de 5,000 y 10,000 metros. Y hoy tenemos una entrevista muy interesante con un medallista olímpico y con alguien que se ha desarrollado mucho en el tema del olimpismo y que, pues, para nosotros tiene mucho mensaje que dar el día de hoy. Daniel Aceves es precisamente a quien tendremos el día de hoy. Es un gusto saludarte. Enrique, es un privilegio saludarte a ti, a tu equipo de trabajo, pero sobre todo a la comunidad que se ha conectado para tener esta charla en torno al movimiento olímpico de México y al movimiento olímpico internacional. Claro que sí, pues es un tema muy amplio, muy vasto, que obviamente no se puede tratar en unos minutitos, pero vamos a ir desde lo general a lo particular, y en este caso a mí me gustaría que empecemos a ver el tema del olimpismo. El olimpismo del mundo, desde cuándo existe, cuándo se origina y actualmente cómo está situado. Sin duda alguna, Enrique, y qué bueno que hiciste alusión a tu palmarés deportivo que siempre nos enorgullece. Eres un integrante activo y trascendental de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, y uno de los propósitos que han existido en la historia, no solo de estas asociaciones, sino también del movimiento olímpico, es conocer su historia, conocer su trayectoria. Hay que recordar que los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad fueron en el año 773 a.C., y dentro de todo este episodio hemos tenido la posibilidad de tener de la historia una serie de aprendizajes trascendentales que han permitido vivenciar no solo esa participación deportiva, sino también esa mezcla de cultura, de arte y sobre todo de educación a través de esta historia. Y también, Enrique, pues recordar que el barón Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo contemporáneo del que somos parte como sociedad, pues inició esta búsqueda, esta lucha en el siglo antepasado, en 1894, y fue precisamente ahí donde se conforma con la participación de 14 países el Comité Olímpico Internacional. Claro, es una historia realmente que nos permite, pues a nosotros en estos tiempos modernos, ¿verdad?, rememorar todo lo que ha surgido a través del Comité Olímpico Internacional y obviamente que en más de 200 países del mundo se ha replicado a través de los comités olímpicos nacionales. En tu caso, Daniel, pues obviamente me gustaría que la gente conociera un poquito más de tu trayectoria, de lo que has hecho. Obviamente, pues también mencionar la parte profesional, la parte académica y la parte en la cual brillaste intensamente, como fue en los Juegos Olímpicos, en el deporte de la lucha. Muchas gracias, Enrique. Pues he tenido el privilegio desde niño de ser heredero de una cultura deportiva. Mi papá fue luchador profesional, quien con el nombre de Bobby Bonales, pues participó en el pancracio mexicano dentro de la década de los 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Y desde niño vibré con el tema del deporte, con el tema de la cultura física. Y fue junto con mi hermano con quien iniciamos la práctica de la lucha olímpica en el Deportivo Guelatao, que está ubicado en la Lagunilla de la Ciudad de México, y sin duda alguna uno no podría entender su existencia si no existiera la posibilidad de haber tenido contacto con el deporte, con la cultura física y sobre todo con el movimiento olímpico. Tuve la posibilidad durante 14 años de participar de manera activa. Tuve 545 combates en lo que fue mi vida deportiva. Fui medallista centroamericano y del Caribe, medallista panamericano, campeón mundial juvenil, y como lo has hecho notar, tuve el privilegio de ganar una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y ser distinguido en 3 ocasiones con el Premio Nacional del Deporte. Oye, Daniel, pues mira, yo creo que sí es muy importante que de alguna manera podamos transmitir a todos aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales y que nos estarán viendo en días posteriores, para los que no puedan estar en vivo, pues lo que significa
los principios del olimpismo, de los cuales nos hemos regido nosotros, los valores olímpicos. ¿Qué significa esto? Porque mira, yo creo que pues he conocido muchas gentes a las que he tenido oportunidad de entrenar en las carreras y me han dicho, bueno, yo algún día sí quise ser atleta olímpico, pero bueno, no tuve o las facultades o el tiempo o no me dediqué. Pero ¿qué significa entonces y cuál es la filosofía del olimpismo? ¿A dónde nos llevan sus principios y valores? Enrique, sin duda alguna, el olimpismo no solo significa un evento deportivo, significa un movimiento en el cual participa gran parte de la humanidad, no necesariamente quienes representan algún país. Hay que recordar que desde principios de siglo se enarboló por parte de Pierre de Coubertin, el padre del olimpismo moderno, el hecho de que se tenía que descansar en una tripoide por parte del movimiento olímpico internacional, que es en el deporte, por supuesto, en la educación, y actualmente se ha incorporado el tema de los derechos humanos y también de la protección al medio ambiente. Es decir, nos regimos por una carta olímpica que enarbola una serie de valores fundamentales, valores que están ligados a los valores también universales, en donde destaca el respeto, la excelencia y fundamentalmente el compromiso. Y es aquí, Enrique, donde yo creo que es importante saber que el olimpismo es un estilo de vida. El olimpismo radica fundamentalmente, y por eso hoy que tenemos contacto con gente que practica deporte, que practica activación física y que enfrenta esta dificultad de la pandemia de COVID-19 con una serie de elementos que dan mucho más esperanza, pero sobre todo más herramientas para subsistir. El deporte y la cultura física, hoy sabemos, Enrique, se sustenta en un movimiento olímpico internacional en donde México ha sido protagonista, en donde México ha tenido 2.700 participantes desde París 1924 hasta Río 2016, y México ha obtenido 68 preseas, 13 de oro, 24 de plata y 31 de bronce. Qué interesante, y tú eres un ejemplo y una muestra de ese olimpismo, de llegar a la excelencia deportiva, de respetar los valores de la honestidad, respetar los reglamentos, respetar a los jueces, todo lo que pues hace también la gente común y corriente, que aunque no sean olímpicos, pues practican su deporte de conjunto o individual. Nos gustaría conocer un poquito más de ti, saber y conocer esa medalla olímpica, en la cual en 1984 pues nos trajo gratas satisfacciones, y todo lo demás que ha sido pues tus invitaciones para aportar la antorcha olímpica en Río, precisamente ya hace 4 años, y que de alguna manera pues nos motivemos a todos los que te estamos viendo para precisamente seguir ese ejemplo que tú nos diste y que enarbolaste el olimpismo a lo más alto del podio que tuviste en 1984. Muchas gracias, Enrique, y también pues esto lo quisiéramos sumar al hecho de tener una filosofía de vida que hemos estado tratando de promover en la Asociación de Olímpicos Mexicanos, en la Asociación de Medallistas Olímpicos también, en donde debiésemos de ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Cuando se tienen más recuerdos se empieza a envejecer sin distingo de la edad biológica, y es por eso que es importante que quienes hemos tenido la satisfacción de representar a México en los Juegos Olímpicos y quienes participamos en torno al movimiento olímpico con todo su significado, tengamos presente la cultura del esfuerzo. Bien lo comentas, y para mí es un privilegio estar transmitiendo desde su hogar, desde su casa. Y bueno, tenemos aquí lo que es la presea de Juegos Olímpicos, la medalla de plata de la categoría de los 52 kilogramos en lucha grecorromana, y tenemos dentro de este contexto pues la posibilidad de poderla compartir visualmente, que es parte precisamente de uno de los logros pues más importantes que tuvimos en nuestra vida deportiva. Pero creo que lo más trascendental, Enrique, tiene que ver con lo aleccionador del deporte. Ningún deportista, y hoy quienes están compartiendo precisamente esta entrevista, saben que el esfuerzo que se realiza en cada carrera, en cada entrenamiento, va comprometiendo una lucha consigo mismo, más que con los demás. Y yo creo que ese es uno de los episodios que más nos debiesen de hacer sentir pues vigentes en el tema del deporte.
Y adicionalmente aquí, y eso lo habíamos compartido en alguna ocasión, tenemos la antorcha de carácter olímpica de los últimos Juegos de Río 2016, en donde tuve la propia posibilidad de portarla en una de las ciudades, que es Curitiba, antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y que enarbola algo que decías muy importante y a lo que me sumo. Los símbolos olímpicos son trascendentales. Los símbolos olímpicos no solo es su bandera, los aros olímpicos, la antorcha, la llama olímpica, sino también aquello que representa. En toda la historia de la humanidad siempre nos hemos asido a los símbolos, a todo lo que explique participación, pero sobre todo nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestra vivencia, nuestra muerte. Los símbolos olímpicos son como parte de otros simbolismos en todo lo que es la humanidad, y hoy por hoy estos están más vigentes que nunca, y sobre todo ahora que se han pospuesto por las razones conocidas por todos los Juegos de Tokio, pues están más vigentes porque estamos a menos de 400 días del 24 de julio del 2021, en donde seguramente se van a escenificar pues los segundos Juegos Olímpicos que tiene Japón después de 56 años, en donde en 1960 fueron sede de una gran edición olímpica. Claro, y hablando de sedes olímpicas, pues la Ciudad de México fue, digamos, la primera latinoamericana a ser sede de unos Juegos Olímpicos allá en 1968, y que eso pues fue un parteaguas importante, no nada más en la infraestructura, sino también en la estructura del deporte como tal, y el poder hacer que, pues como bien dices, cada vez son más atletas mexicanos los que participan en Juegos Olímpicos porque obtienen el nivel de excelencia. Y obviamente que esos atletas mexicanos que ya habían calificado para Tokio 2020, pues ya se ganaron un derecho, pero igualmente van a tener más oportunidades de poder calificar a aquellos que no han calificado todavía, para que dentro de un año, en julio del 2021, pues estén presentes en Tokio 2020. Efectivamente, y qué bueno que tocas este orgullo que sentimos todos los mexicanos de haber sido la primera sede latinoamericana e hispanoparlante de unos Juegos Olímpicos en México 1968. Han pasado 52 años y hoy por hoy seguimos teniendo una infraestructura deportiva que está al servicio de la población mexicana. Somos de esos países que ha sido un animador del movimiento olímpico, y los avances tecnológicos que en ese entonces se presentaron, y también una cosecha de 9 medallas para México, los han hecho inolvidables. En esa circunstancia se ganaron 3 medallas de oro, 3 de plata y 3 de bronce. México tuvo una delegación de 658 atletas, y creo que al fin y al cabo todo lo que se ha traducido dentro de la historia del olimpismo hoy por hoy no podría entenderse sin esa participación en México 1968. En relación a Tokio 2020, que aunque sea en el 21 va a tener el mismo denominativo, Tokio 2020, hoy por hoy hay 85 deportistas clasificados. Tenemos ya 2 equipos de conjunto, como es el béisbol y el softball femenil, quienes de manera muy trascendental y muy destacada han conseguido su boleto olímpico. Algunas otras disciplinas como el taekwondo tiene 2 boletos, y los clavados, por supuesto, el triatlón. Tenemos ya 2 representantes de lucha grecorromana para participar, y lucha femenil. Es decir, México todavía va a concurrir a varias oportunidades adicionales para tener una delegación de alrededor entre 130 y 150 exponentes que van a buscar, por supuesto, mejorar la obtención de medallas que se tuvo en Río 2016 con 5 preseas. Claro, y yo creo que sí es importante transmitirle a quienes nos están viendo que un logro olímpico, el poder obtener ese privilegio de representar a nuestro país en unos Juegos Olímpicos, pues significa disciplina, significa constancia, significa voluntad, y el olimpismo es precisamente el desarrollo integral de la persona a través del deporte de cuerpo, mente, espíritu y voluntad. En tu caso personal, Daniel, pues nos comentas de tantos combates que tuviste, qué significó para ti, qué sacrificios que tuviste que hacer, y
¿qué le puedes decir a todos aquellos que nos están viendo respecto a la práctica de su deporte para que logren, pues tengan mejores logros y sus metas se puedan ir cumpliendo de acuerdo a su nivel competitivo, desde que son deportistas recreativos hasta competitivos o de élite? Enrique, creo que tú también lo viviste como competidor olímpico, mundialista y además representante de nuestro país a nivel regional y continental. Siempre tiene que haber una meta, siempre tiene que haber una búsqueda de algún logro en particular como deportistas o como seres humanos. Y hoy por hoy sabemos que el deporte y la cultura física pues no son parte de la vivencia mayoritaria en nuestro país. De acuerdo a información de carácter oficial, 6 de cada 10 mexicanos no tienen activación física y de esos 4 que tienen alguna actividad, solo 2 de cada 4 tienen la actividad requerida por la Organización Mundial de la Salud, que son 150 minutos semanales de actividad física moderada o 75 minutos de actividad física vigorosa. Entonces, esto lo ligo y es muy importante porque yo como niño pues viví las circunstancias hoy diferentes de acuerdo a lo que es ya la tecnología y el gusto de los niños y los jóvenes. Nos tocó jugar la cascarita de fútbol, nos tocó jugar a las luchitas, que era parte de esa semblanza que se daba en la comunidad mexicana. Creo que lo más importante es tener, reitero, metas específicas, es tener la voluntad de tener una planificación y por supuesto de comprometerse a lograr ese tipo de sueños que mucha gente que hoy nos está acompañando pues tiene que ver con hacer un maratón, con hacer el medio maratón, con competir en estas carreras de 5 o 10 mil metros que organizas de manera muy eficaz, muy eficiente y que se va simbolizando precisamente con esto que debe de ser los principales valores. No existe nada en el mundo que valga la pena, y así lo recitaba un refrán y un comercial hace muchos años, que tenga que ver con la ausencia del esfuerzo. El esfuerzo tiene que estar ahí dedicado, tenemos que sobreponernos a los fracasos pasajeros y sobre todo ubicar que dentro de la vida de cualquier atleta o de cualquier persona o de cualquier ser humano no hay una línea ascendente permanente. Siempre hay obstáculos, reitero, hay fracasos pasajeros, hay una serie de dificultades que se tienen que vencer y por eso es tan importante las dos principales lecciones del deporte. Por un lado, el respetar las reglas y por otro, tener, reitero, esta cultura del esfuerzo. Claro que sí, y qué importante es hablar de este momento que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo entero, donde obviamente la situación del coronavirus pues ha hecho que nos confinemos, pero obviamente pues esto es un periodo transitorio y que vamos a volver nuevamente a hacer nuestras actividades personales, profesionales, y creo yo que es un momento en el cual si no hay una ayuda externa como una vacuna, si no hay una ayuda externa de tratamientos, pues la ayuda tiene que ser interna. La ayuda tiene que ser a través de fortalecer nuestro sistema inmune. Y la mejor manera de fortalecerlo, pues es a través de la actividad física. Puede ser en casa, porque hay muchas formas de hacer ejercicio en casa y a través de las redes sociales se promueve mucho rutinas de ejercicios funcionales, de yoga, en fin, de muchas actividades. Pero también ya se abrieron espacios abiertos al aire libre, como es el caso de en la Ciudad de México, el bosque de Chapultepec, en la segunda sección, el bosque de Tlalpan, el bosque de Aragón, en Gandhi. Entonces, creo yo que sí es importante darle el mensaje a la gente de que no podemos quedarnos sentados en casa llevando una vida sedentaria, porque eso va a ser presa más fácil cuando ya salgamos nuevamente a hacer nuestras actividades, que podamos tener un pequeño virus de lo que sea o de otra cuestión viral y que nos va a hacer presa pues de esa parte del coronavirus. Entonces, ¿qué mensaje le darías precisamente a todos los que nos ven para que podamos de alguna manera salir airosos en este momento? Enrique, yo creo que has tocado un tema actual, trascendental, en el que tenemos que ubicarnos que estamos viviendo un contexto inédito.
Creo que no solo es la problemática sanitaria, económica, social, política, sino la que tiene que ver desde el elemento personal, familiar y comunitario. Hoy por hoy, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han determinado que el incremento de peso mayoritariamente en población mayores de 18 años es de medio kilo a la semana. Es decir, hay un cálculo de que el sobrepeso se incrementó en 5 kilos en promedio por este confinamiento, por este distanciamiento social. Entonces, yo creo que un punto clave, el que se requiere, el tener una planeación de activación física para revertir esta tendencia, ahora ya que la semaforización sanitaria vaya desplegando opciones para salir a parques o jardines o algunas instalaciones al aire libre, como hoy ya está aconteciendo. A partir del próximo lunes, los aforos van a ir entre el 25 y el 30% en los parques y jardines. La invitación es importante. Yo creo que uno de los ejercicios universales y que acompañan la naturaleza del ser humano es caminar, es trotar, es correr. Y necesitamos, con base a un asesoramiento, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro género y a nuestras circunstancias de salud, incorporarnos de manera progresiva una actitud positiva. Lo hemos recomendado en las últimas semanas a través de la Fundación Alfredo Hargelú para el Deporte y de las asociaciones de olímpicos y medallistas olímpicos, en donde la activación física en tu casa y lo que has ido promoviendo también es parte de lo que va a acompañarnos como un mecanismo de defensa ante el virus del COVID-19. Hoy en día no existe un tratamiento específico avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hoy por hoy no existe una vacuna y lo que tenemos que incrementar es la inmunidad que tenemos de nuestro organismo. Y para lograr este episodio tenemos que alimentarnos lo mejor posible, tenemos que tener activación física, pero también una actitud psicológica y mental positiva. Yo creo que aquí el tema de la esperanza es central. Conocer de la historia de la humanidad, las crisis han ido acompañando a las sociedades a través de todas las etapas que se ha vivido por parte del hombre, y esta no es la excepción. Vamos a salir, por supuesto, como humanidad, como país, pero hoy por hoy, de manera individual, familiar y colectiva, tenemos que tener una disposición muy importante para incrementar los mecanismos de inmunidad que como seres humanos nos pueden hacer sobrevivir a todo lo que es el virus del coronavirus. Claro que sí, y bueno, mira, Daniel, nos están mandando ya saludos de todos aquellos que nos están viendo y siguiendo a través de estas redes sociales, de Amau Mejía, desde Tabasco, René Estrada, de José Ruiz, quien fue compañero corredor del Politécnico, y quiero decirte que precisamente en el tema de la industria del running, como no se pueden hacer eventos masivos por la misma protección para el coronavirus, pues estamos haciendo carreras virtuales, y tal es el caso de la carrera del Super Papá, de cual les enseño a ustedes la camiseta que vamos a usar. Es una carrera virtual de 21 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros. Esto lo puedes hacer en tu casa, en la banda de correr, o en los espacios abiertos públicos que ya se abrieron, donde hay rutas en donde puedes correr sin ningún problema, desde luego usando tu cubrebocas. Y otra cosa importante es que para esta carrera, pues hemos tenido la participación de 26 estados de la República, así es que un saludo a la República Mexicana, a la Ciudad de México, al Estado de México, Tabasco. Obviamente nos manda saludos Silvia Alejandra Guzmán, nos manda saludos también, en especial, pues para ti, mi estimado Daniel Aceves. Y quiero decirte que en esta carrera virtual la puedes hacer individualmente en un espacio abierto. Si la haces con otras personas, la recomendación es cuando corras, que corras en paralelo con un distanciamiento de 1.5 metros, y los que van corriendo atrás, si vas con 2 o 3 gentes más, o con tu familia, o corres con tu papá, con tu hijo, el que va atrás tiene que ir 5 metros atrás, precisamente para protegerse. Así es que, pues listos para esta carrera del Super Papá. Se puede hacer entre el 19 al 22 de este mes de junio, y esto es para celebrar al papá.
y tú tuviste un padre deportista, que fue todo un ejemplo para ti, pero pues todos aquellos que también corren, pues muchas veces van con su papá y hacen la carrera del superpapá. Así es que pues estamos ya listos para este evento y otros que estaremos haciendo, como es la carrera de campo traviesa en La Marquesa, que es en un lugar en la montaña, en contacto con la naturaleza, y aquí en Naucalpan, pues vamos a hacer una carrera en el segundo piso de 15 kilómetros, en cuanto a las autoridades den permiso y de la forma en que se va a poder hacer el deporte presencial. Por lo pronto, todo es virtual y así es como lo estamos promoviendo, mi querido Daniel. Así es que, pues estás invitado. Por supuesto que acepto el reto, la invitación, no solo para ser superpapá, sino también para participar. Yo escogería el tramo de los 10 kilómetros y felicitar a todos quienes están participando, porque habla precisamente de la emoción que están teniendo para no descuidar su fortaleza física, no descuidar su equilibrio psicológico, emocional, porque al fin y al cabo el deporte y la cultura física son emociones, y hoy por hoy vemos los noticieros, sabemos de las noticias, algunas veces hay incredulidad, pero si hay preocupación, hay angustia, y el poder desahogar con una meta específica de participar en estas carreras virtuales, yo creo que nos conlleva a dar un ejemplo a tu familia, a tener un sentimiento de autoestima más elevado. Entonces creo que es importante que vayamos participando con estos retos para que tampoco el proceso de entrenar, quienes lo han podido hacer, o como ya bien lo señalas, ya con el aperturamiento gradual de algunas áreas al aire libre, tenga una meta específica. Yo creo que esto es muy importante y por supuesto que nosotros en lo particular vamos a estar participando. Y yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a Silvia Alejandra Guzmán del Colegio de Bachilleres. Muchas gracias por participar aquí con nosotros, y también invitarla a ella y a su familia, a sus hijas, para que también nos acompañen en esta carrera virtual. Claro, y decirles que obviamente nosotros promovemos también el olimpismo fuera de las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, y justo siempre en cada año olímpico hacemos la carrera de Soy Olímpico. Todos alguna vez quisimos ser olímpicos, en el caso nuestro pues se nos dio en base a un espíritu de sacrificio, de disciplina, de constancia, de voluntad, pero obviamente pues esto lo tenemos ya precisamente para dentro de un año. En julio del 2021 tendremos nuevamente otra edición más de esta carrera de Soy Olímpico, Daniel, que pues la iniciamos en 2011 y ya viene la cuarta edición. Así es que pues también para todos aquellos que quieran sentirse Soy Olímpico, se les dará una medalla tipo olímpica, como siempre lo hemos hecho, y vestirán precisamente una camiseta con los aros olímpicos, que es uno precisamente de los símbolos más importantes que tenemos, que entrelaza la unidad y la paz entre los pueblos de la tierra, que eso es lo que se pregona mucho también. Sí, efectivamente, Enrique, qué bueno que lo citas. Uno de los efectos colaterales, que son múltiples, fue precisamente posponer esta carrera de Soy Olímpico, que has organizado ya en varias ocasiones y que ha congregado a miles de corredores, pero también a las y los olímpicos y a múltiples medallistas mexicanos. Este es un ejemplo internacional del propio Comité Olímpico Mexicano, a través del presidente Carlos Padilla Becerra, pues ha generado precisamente como ejemplo esta conmemoración que has realizado año con año y que hoy por hoy pues se tuvo que posponer por las razones conocidas por todos. Aquí lo importante es seguir ratificando el impulso para que dentro de un año ya tenemos ya un horizonte, se pueda llevar a cabo esta edición de nueva cuenta, y sobre todo, más allá de la participación, que ya de por sí es importante, vayamos confeccionando una participación en el movimiento olímpico internacional. Reitero, y lo decíamos hace ya algunos minutos, no solo los Juegos Olímpicos es un evento en sí, lo que sobreviene también en la promoción son los Juegos Paralímpicos, son los Juegos a nivel regional y continental, pero sobre todo el mensaje que le lleva a la humanidad. Hoy por hoy, ante estos acontecimientos, la humanidad necesita un mensaje de aliento, de esfuerzo, de cohesión, y sin duda alguna, pues contamos con uno de los movimientos que está muy por encima y muy ajeno
a temas ideológicos, raciales, políticos o económicos, como es el olimpismo a nivel internacional. Claro que sí, Daniel, y también decirte que te mandan saludos del Escuadrón Canino, y pues que quiero aprovechar, ¿verdad?, a través de este medio, de mandar un saludo pues a todos los olímpicos que formamos precisamente parte de la Asociación de Olímpicos Mexicanos y de los medallistas, pero sin olvidar a los paraolímpicos, que nos han dado grandes satisfacciones, que siempre van luchando, que se sobreponen a pesar de pues las dificultades que puedan enfrentar ellos, y que son un ejemplo a seguir. Así es que un saludo muy cordial, y qué bueno que mencionaste lo de los paraolímpicos, porque también se van a celebrar los Juegos Paralímpicos en el 2021 de Tokio 2020. A nosotros no nos tocó Juegos Paralímpicos, en Moscú 80 no existían, en Los Ángeles 84 cuando ganaste tu medalla tampoco existían, pero ya existen, y qué bueno que se les da precisamente una integración total de la humanidad a la participación en estos Juegos. Efectivamente, Enrique, pues realmente los Juegos Paralímpicos se vienen realizando a partir de los años 60, pero ya como una regla establecida para las sedes de Juegos Olímpicos, para que 15 días después de que culminen los mismos se haga la edición paralímpica, es desde Londres 2012. Desde esa fecha hay la obligación de la ciudad de sedes, por ser parte de la promotoría, no solo de esa edición de Juegos Olímpicos, sino también de Juegos Paralímpicos. Hace algunos días platicábamos con legisladores y medios de comunicación sobre este fideicomiso de apoyo al alto rendimiento, y dábamos dos datos que es importante aquí compartir. México en las últimas 5 ediciones olímpicas ha ganado 27 medallas, y México venía de ganar pues anterior precisamente a Sydney pues 1 o 2 medallas, ya sea en Seúl 88, en Barcelona 92 o en Atlanta 96. Pero cuando hablamos del deporte paralímpico, en estas 5 ediciones, México ha ganado 124 medallas. Y como bien lo señalas, hay una gran admiración y sobre todo una gran inspiración por parte de nuestros atletas paralímpicos, quienes siempre han puesto en alto el nombre de México, pero además que cada vez se profesionalizan, y en el contexto internacional el nivel de preparación de los deportistas paralímpicos es perfectamente similar al de los deportes convencionales en Juegos Olímpicos, Enrique. Claro que sí. Pues mira, Daniel, el tiempo se nos agota, y quiero comentarte igualmente que nosotros en Meta, a través de los eventos que realizamos, siempre traemos causas sociales, causas que tratan de impulsar aquellas fundaciones que persiguen un fin social. Pues en el caso, pues tú estás dirigiendo actualmente como director la Fundación Harp Elú, y que de alguna manera promueve el deporte a través de dar una gran cantidad de material deportivo. Espero que en una futura ocasión podamos charlar sobre este caso de las fundaciones y su causa social en general, y en particular la de Harp Elú, que tú diriges y que pues ha dado gran cantidad de materiales deportivos en escuelas que realmente carecen de recursos para tener esos medios. Efectivamente, Enrique, históricamente don Alfredo Harp Elú ha iniciado pues un proceso no solo de fortalecimiento del alto rendimiento y no solo del béisbol, que conocemos sobradamente sus aportaciones históricas, sino también en el capítulo del deporte social. Y una de las ideas fundamentales es que el deporte enarbole 3 banderas básicas que tienen que ver con el combate a las adicciones y la prevención de las mismas, generar una cultura de autocuidado de la salud por el tema de la obesidad y el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles, y también fomentar la cultura de la paz, la cultura de una cohesión social a través del deporte y la cultura física. Y esto se puede llevar a cabo con la participación del sector público y privado. Tú nos has hecho a favor de acompañar y dar conferencias en escuelas, en centros de integración juvenil, en donde se ha ratificado la voluntad de poder promover este tipo de conceptos. Y hoy por hoy, pues estamos en estas semanas por lanzar una iniciativa para la práctica del béisbol 5 o Base 5,
que se ha conocido como una práctica deportiva en donde la emoción y la rapidez son parte de ese juego, en donde se caracterizan las reglas del béisbol en micro, y así que pueden jugar niños jóvenes sin tener un contacto físico y tampoco sin riesgos de lesiones. Entonces lo habremos de comentar en su momento, son algunas de las aportaciones que se están haciendo hoy por hoy y sobre todo adecuándonos al contexto post-COVID, que sin duda alguna será complejo para México, para el mundo, y en donde el deporte y la cultura física pues van a tener deterioros de carácter económico y material, y es por eso que la sociedad en su conjunto tenemos que apostar como una herramienta de cohesión social y de bienestar social el tema del deporte. Enterado, pues ya tendremos oportunidad de platicarlo. Y bueno, pues para concluir nuestra charla es importante, pues obviamente mencionarles que en algún momento, pues también se abrirán las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, que atinadamente dirige Carlos Padilla Becerra, y que de alguna manera, pues podremos también reintegrarnos paulatinamente a un ejercicio al aire libre y donde iniciaremos actividades que de alguna manera las autoridades nos permitan pues irnos integrando como sociedad al deporte. Recuerden que el deporte es la integración de la persona en sus tres conceptos: cuerpo, mente y espíritu. Eso es el olimpismo precisamente, y esos son los valores que debemos de inculcar, y además de prevenir esos graves problemas sociales que acabas de mencionar, como es la drogadicción, el sobrepeso, muchas enfermedades que cuestan mucho de salud a nuestro país, y que con una activación física y con un ejercicio del deporte a cualquier nivel que sea popular, amateur o también recreativo y competitivo, pues estemos listos ya para reintegrarnos nuevamente a estas actividades. Daniel, ha sido un gusto, un placer platicar contigo y decirte que estaremos próximamente en contacto para platicar de otras cosas respecto al olimpismo y respecto a la Fundación Alfredo Harpel. Enrique, muchas gracias, agradezco a ti, a tu equipo de trabajo, además que tiene un gran profesionalismo y un sentido técnico muy definido. Yo les quedo muy agradecido. Un saludo a toda esta comunidad deportiva que hoy nos han acompañado, a mamás, a papás, que saben que la principal herencia que hoy pueden otorgarle a su familia es activarlos físicamente, es generar un sentimiento de autoestima elevado, de autoconocimiento en torno a lo que estamos viviendo. Y finalmente, yo creo que solo agregar que el movimiento olímpico hoy está más vigente que nunca, tiene 126 años de existencia en su etapa contemporánea, y creo que, reitero, la humanidad no se podría entender sin el tema del olimpismo. Así que un abrazo, Enrique, muchas gracias y estamos a las órdenes. Claro que sí, pues amigos que nos vieron a través de este programa y aquellos que estarán posteriormente viéndonos y escuchándonos, pues un gran saludo y decirles que en estos momentos hay que fortalecer el sistema inmune con actividad física, con una buena alimentación, un buen descanso, y que vayamos poco a poco cambiando nuestra mentalidad del miedo pues hacia lo que es la apertura paulatina que se nos estará permitiendo de acuerdo a como indiquen las autoridades. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, Daniela Aceves, por esta charla, y desde luego que un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Recuerden, el deporte es salud e integración de cuerpo, mente y espíritu.